ella para estudiar su palabra. Vamos a tener una palabra de oración. Bendito Dios y Padre, gracias Señor te damos por la oportunidad que tenemos en esta hora de abrir tu palabra, de ser ilustrados por ella, a través de las experiencias que hemos vivido y también, Señor, de las experiencias que están narradas en tu palabra, vividas por los héroes de la fe, por aquellos hombres que tú llamaste a cumplir con un propósito especial para la salvación de la humanidad. Pues también te agradecemos porque nosotros estamos aquí y humildemente delante de ti. Confesamos, Señor, que necesitamos de tu perdón, que cada día, Señor, necesitamos de ti, que solamente en ti es que podemos existir. Señor, gracias por tu amor, por tu misericordia al considerarnos tus hijos. Queremos pedir tu bendición para esta actividad acá en nuestra iglesia. Permite que a través de las ondas electrónicas por las cuales se transmite este mensaje también llegue a aquellos que están ansiosos de escuchar tu palabra. Amén. Gracias por tu misericordia en nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a entonar un himno de alabanza. Vamos a cantar el himno número 205. hermanos, los acá presentes, pues nos gozamos en tener
nuestros hermanos en esta mañana. Damos la bienvenida a nuestro hermano, cuñado de hermana Marta, ¿verdad? La pandemia lo ha retenido aquí en Miami y anhela él estar en su amada Nicaragua, ¿verdad? Y también a Rebequita y a su papá que vienen de Luisiana. Bienvenidos, hermana Lilian, ahí entre los límites de Miami-Dade y Broward, también miembro acá de nuestra iglesia. Hermano Héctor, hermana Mari, hermana Ofir, hermana Marta, hermana Doris, Mario que está en los controles y Celo también. Así que agradecemos a Dios, y aquí pues al frente del hermano William y el hermano Walter y este servidor, con la ayuda de Dios, mis hermanos, queremos pues dar un repaso a lo que fue el estudio de la lección de esta semana de la escuela sabática, ¿verdad? Ustedes ven que anteriormente se coloca un video también de la escuela sabática. Ese video está adaptado un poco para los jóvenes, los menores, ¿sí? Pero también lo vemos todo, ¿verdad? Así que en esta mañana, mis hermanos, nos disponemos a estudiar esta lección, la lección número 7. La lección número 7 del estudio de este trimestre, titulada Compartir la palabra. Compartir la palabra. El verso para memorizar estaba en Isaías 55:11. Dice: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Ciertamente nosotros entendemos, ¿verdad?, que la palabra de Dios tiene un propósito bien específico, aunque sabemos también nosotros que Dios se ha dado a conocer a través de la naturaleza, pero aunque la naturaleza revela la majestad y el poder de Dios, no revela el plan de salvación. Y el plan de salvación lo encontramos allí en la Escritura, cuyo actor principal, digámoslo así, humanamente hablando, es nuestro Señor Jesús. Así que la palabra de Dios es una revelación bien clara y completa de Jesús, que es la palabra viviente. De tal manera, mis hermanos, que correctamente entendida, encontramos acá en la introducción de la lección que cada enseñanza de la Biblia refleja la belleza del carácter de Jesús, ¿sí? Y como siempre yo he pensado, nosotros estudiamos la Biblia, nosotros compartimos la Biblia, nosotros internalizamos la Biblia, y no solamente para llegar a conocer, sino para llegar a ser, ¿verdad? Porque nuestro ejemplo es Cristo Jesús. Él es el dechado de virtudes, de tal manera que cuando nosotros entendemos correctamente cada enseñanza de la palabra, nosotros vamos a encontrar reflejado ahí en cada enseñanza el carácter de Jesús. Y un consejo que nos da la palabra acá dice que en la lección de esta semana dice: nuestro objetivo principal no es llegar a demostrar que tenemos razón y que tenemos más conocimiento que otra persona. Nuestro objetivo principal es revelar a Jesús en cada faceta de la verdad que compartimos, ¿sí? Porque para evitar, ¿verdad?, para evitar que nos envanezcamos en el conocimiento, Dios da sabiduría, pero Dios espera que toda la sabiduría que usted y yo logremos alcanzar por su gracia maravillosa, la coloquemos al servicio, ¿verdad?, de Él, al servicio
de la misión de la iglesia, que es la predicación de la palabra. Así que vamos entonces nosotros a comenzar. Si hay algo más que haya que decir acerca de la introducción, mi hermano William. Claro que sí, hay mucho. Imagínese usted que en el trimestre pasado estuvimos hablando solamente de la palabra de Dios. En el trimestre pasado estuvimos hablando solamente de la palabra de Dios. Hay mucho que hablar, hay mucho que decir acerca de la palabra de Dios. Nos dice también esta lección que la palabra de Dios representa su carácter. Al representar su carácter, nos demuestra también que tiene poder. Él dijo y fue hecho. De manera que no terminaríamos. La lección de hoy, el día de hoy, mejor dicho, no nos alcanzaría para explicar todas las cosas que la palabra de Dios tiene. Tenemos que estudiarla, tenemos que ponerla en nuestros corazones, tenemos que aceptarla tal y como viene, porque a veces tratamos de adaptar la palabra de Dios a nuestras vidas, y es todo lo contrario. Nosotros nos tenemos que adaptar a la palabra como está escrita. Bueno, Walter, ¿qué otro detalle podemos mirar allí? En realidad es Jesús, es compenetrarnos con Jesús, es relacionarnos con Jesús, es amistarnos con Jesús. No es como decía el hermano William, no es llevar la palabra y adaptar la palabra a nuestra conveniencia, es llevar la palabra del Señor. Entonces, y solo entonces, la palabra va a llegar con poder, porque es la palabra de Dios. Si nosotros llegamos y hacemos lo que hacían los escribas, los fariseos, con tanto conocimiento, ellos estaban con conocimiento de la palabra, pero no tenían al Dios de la palabra. Nosotros tenemos que ir delante, sabiendo que es el Dios de la palabra al cual nosotros representamos. Amén, ciertamente, ¿verdad? Así que nos moveremos en este contexto de compartir la palabra. La palabra de Dios ha sido simbolizada, ¿verdad?, por diferentes cosas que son conocidas para nosotros, ¿verdad? Para que nosotros tomemos la utilidad, o tengamos bien claro la utilidad de la palabra de Dios. Encontramos, ¿verdad?, que tiene aproximadamente, aquí la lección nos ha presentado 5 textos o 4 textos que tienen 5 descripciones a los cuales se presenta la palabra de Dios, ¿verdad? Así que, hermano William. Por eso es importante que nosotros cada uno estudiemos la lección. No es cuestión de yo poner a YouTube, no es cuestión de mirar en Facebook a ver qué me dice. Yo noté algo que no me gustó aquí de la lección. La lección nos dice que la palabra de Dios es como hierro y como fuego. Muy bonito. Pero me separa el hierro del fuego. El propósito de esa lectura que encontramos en Jeremías capítulo 23 y 29 es mostrar cómo la palabra de Dios necesita de esas dos herramientas. El fuego para ablandar, porque si nosotros tenemos un poquito de conocimiento acerca de eso, nos damos cuenta que la forma como se le da, perdonando la redundancia, la forma como se le da forma al hierro es ablandándolo a punta de candela y después dándole martillo. Así mismo es la palabra de Dios. Ellos la separan, pero para mí, si la juntamos, se va a ver más bonita. El fuego entra, ablanda ese corazón duro y después vienen los martillazos para que nosotros entremos en vía, porque tenemos un corazón, por ejemplo, el corazón mío. Yo vine a conocer al Señor cuando tenía 45 años. 45 años viviendo en el mundo, bebiendo, disfrutando de los placeres del mundo, y luego solamente 20 años tratando de cambiar esa forma de ser, y todos los días luchando contra mi Padre Celestial. No, esto no es como tú dices, esto es como yo digo, porque tenemos esa mentalidad, se nos hace supremamente difícil. Entonces Él viene con su espíritu, quema, ablanda ese corazón y luego a punta de martillo va dándole la forma. Hay muchas, no puedo tomarme todo el tiempo, pero el hermano Walter, yo creo que puede desarrollar los otros símbolos. O sea, es triste andar en oscuridad,
y la palabra de Dios es luz. O sea, lo que hemos estado experimentando, la oscuridad, es difícil andar en oscuridad. Y la palabra de Dios es luz. De igual manera es como lo refleja y lo asemeja a una semilla. Y eso nos baja a nosotros en humildad. O sea, cuando usted siembra una semilla de mango, ese árbol puede dar y no puede dar. El que da el fruto es Dios y el que produce el fruto es Dios. O sea, cuando se siembra una semilla, cuando la semilla entra a nuestro corazón y nosotros la atesoramos, entonces si nosotros atesoramos verdaderamente la palabra de Dios en nuestros corazones, entonces los frutos que van a salir de nuestras vidas van a ser frutos llenos del Espíritu Santo. Regresando a cómo asemeja el Señor a un martillo que quiebra la roca, yo podría decir, mira, el Señor tiene que romper mi corazón duro para después penetrar con ese fuego y quemar toda la inmundicia que está dentro de mí. O sea, es necesario que este corazón con una coraza de piedra sea roto por el Espíritu Santo, y después ese mismo Espíritu Santo viene y entra en el corazón y quema cualquier impureza que nosotros tengamos. Quería aumentar un poquito acerca de lo que dijo el hermano Walter acerca de la semilla. Estaba leyendo una noticia el otro día de que encontraron un faraón en su tumba y a ellos los enterraban con muchas de sus propiedades. A este lo enterraron con un poco de frutas y de comida, y esas semillas quedaron allí. Semillas ellos calculan que más o menos de 4.000 a 5.000 años. Y cogieron las semillas y las sembraron. Y esas semillas dieron fruto después de 5.000 años. Lo mismo ocurre con la palabra del Señor. Dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuera viejo no se apartará de él. Eso está en una esquina de nuestro cerebro, y nosotros recordamos las cosas buenas que nuestros padres nos han enseñado. Y como la misma lección enseña hoy, el Señor va preparando el camino para el momento preciso, para que esa semilla brote y comience a dar el fruto que nosotros necesitamos. Amén. Sí, es interesante este símbolo de la semilla, ¿verdad? Porque vemos que está todo el desarrollo de un gran árbol en una semilla pequeña, ¿sí? Una de las semillas más pequeñas de la naturaleza es la mostaza, y dice que crece un árbol donde las aves hacen sus nidos y se amparan, ¿no? Dice la palabra. El hecho es que el Señor nos da a entender allí de que puede ser de una manera pequeña como llegue a nosotros la palabra, pero esa palabra va desarrollando en nosotros una estructura cristiana, ¿verdad? Fuerte, que crece, así como una semilla de un roble, de uno de estos grandes pinos, o de esos árboles centenarios aquí en los Estados Unidos, la gran secoya, ¿verdad? Que crece altísimo y permanece por mucho tiempo. Y está todo su desarrollo comenzando en una semilla, ¿verdad? Así que nosotros tenemos la oportunidad entonces también de crecer, desarrollarnos, llegar a dar fruto, llegar a dar amparo a otros, ¿verdad? Cuando crecemos, precisamente porque el Señor colocó esa semilla, el Evangelio es colocado también es simbolizado por esa semilla que se siembra en el terreno. Así que nosotros debiéramos abrir nuestros corazones y ser terrenos abonados, ¿verdad? Allí, o permitir que el Espíritu Santo abone nuestra vida, nuestro entendimiento, nos dé sabiduría para que se desarrolle en nosotros el conocimiento de la palabra. Por último, un símbolo que es bien interesante es el pan o el alimento, ¿verdad? El pan es el alimento, digamos, mundial, digámoslo así, no digamos universal porque no sabemos qué comen en los otros mundos, pero por lo menos entre nosotros
nosotros disfrutamos de una buena, de un buen pan preparado, ¿verdad? Bien, si es integral, pues mucho mejor, ¿verdad? Ya sabemos nosotros que hay diferentes maneras de preparar el pan. Ahorita, fíjense que ahorita las personas estas que se dedican a la elaboración de bebidas espirituosas, ¿verdad? Dicen que nosotros, llegó, decía una de esas personas, que llegó la era del pan líquido, el pan líquido. Y a mí me interesó, escuché aquello, esta entrevista que le hacían era una mujer joven, pero ya era una maestra cervecera. Ellos dicen que la cerveza es el pan líquido. Fíjense. Bueno, porque tiene cebada y tiene muchas otras cosas, ¿no? Pero hasta ese punto ha llegado el hombre a considerar, ¿verdad?, una bebida que no es tan conveniente. Ciertamente el Señor se comparó con el pan de vida cuando nosotros compartimos el Evangelio. Estamos también transmitiendo parte de ese alimento espiritual para aquella persona, ¿verdad? Y la palabra de Dios como pan de vida también dice que satisface el hambre del alma y nutre nuestros anhelos espirituales más internos. De tal manera que al compartir las promesas de la palabra con otros, ayudarlos a descubrir que Jesús es la palabra, su vida indudablemente será transformada y será sostenida, ¿verdad?, por la gracia maravillosa del Señor. Pastor, yo soy una persona que a mí me ha encantado toda la vida el pan. Y cuando yo leí eso por primera vez, de que no solamente de pan vivirá el hombre, yo dije algo que nunca debía haber dicho. Yo dije, bueno, yo puedo vivir solamente de pan, porque a mí me encantaba el pan, yo podía comer pan todo el día. Y ahora, con el problema del azúcar, yo he dejado de comer pan, porque el pan es terrible para el diabético. El diabético no debe de comer pan. Entonces vemos cómo las cosas van cambiando de acuerdo a los años, de acuerdo al tiempo, no dejando de reconocer que la palabra pan no solamente significa el pedazo de pan que nosotros comemos, sino el alimento. Por ejemplo, hay muchas personas que dicen que guardan el domingo porque ese día los apóstoles se juntaban con la gente a partir el pan. Pero es que el pan no se partía solamente el domingo, se partía el lunes, se partía el martes, se partía todos los días de la semana, dice la Escritura. De manera, ¿y qué era lo que hacían? La partición del pan, ¿cuál era? Compartir los alimentos, disfrutar de unos momentos de camaradería y comer. Eso era lo que yo quería aumentar. Okay, gracias, hermano. Vamos a pasar a la segunda parte, el poder creador de la palabra de Dios. El poder creador de la palabra de Dios. Y bueno, ya nosotros tenemos abundante comentario de esto, ¿verdad? Desde que se abre la Biblia, un lector interesado inmediatamente comienza a ver el poder de Dios en cada cosa, ¿verdad? Cuando Dios abría su boca, inmediatamente surgía algo, ¿sí? Surgía algo. Así que nosotros sabemos que la palabra de Dios, el mismo poder que está en la palabra de Dios, está en su palabra escrita. Es el mismo poder, por eso llamamos la palabra de Dios escrita, ¿verdad? Por eso es que tenemos referencia en el Evangelio cuando el apóstol, por lo menos allá en hebreo, dice, ¿verdad? La palabra de Dios es viva y eficaz. Indudablemente, ¿qué podemos más agregar a este concepto, mi apreciado hermano Walter? El hermano William comenzó y dijo al inicio, a la introducción, porque él dijo y fue hecho, y él mandó y se hizo. Y eso es al inicio, y por él fueron hechos los mundos con el poder de su palabra. ¿Qué nos anima eso? En hebreo dice que la palabra de Dios es
viva y eficaz. Y lo compara a una espada. Nosotros estábamos muertos y entonces Él puede penetrar a nosotros y darnos vida. Hay esperanza en la palabra del Señor. Amén. No importa donde nosotros estemos, no importa donde nosotros hayamos ido, no importa los años que hayamos vivido mal, pero la palabra tiene poder vivificante hoy día para todo el mundo, para ti, para mí, no importa. La palabra de Dios tiene el mismo poder creador desde el inicio, ahora mismo. Tiene el poder para quitarnos a nosotros de un mundo de muerte y llevarnos a un mundo de vida. Amén. 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 Hay una distinción bien interesante allí en el original, en la Biblia, ¿verdad? Cuando nosotros leemos de la actividad creadora de Dios, cuando Él crea de la nada, hay una expresión en hebreo que es bará Elohim. ¿Sí? El Señor creó, o Dios creó. Y es de esa creación que dicen los especialistas, ex nihilo, de la nada, que Él no toma materia preexistente para crear. El poder de su palabra crea. No ¿sí? necesita. La palabra de Dios lleva consigo el poder de las cosas, el poder lograr las cosas que declara. ¿Sí? Por eso Él dijo, sea la luz, y fue la luz. ¿Sí? Entonces hay esa distinción. Cuando Él forma al hombre, ya la palabra cambia, ya no es bará, sino asá, ¿verdad? Si estoy mal me corrigen aquel que haya mirado un poquito ahí las nociones del hebreo, ¿sí? Pero hay distinción, porque una es la palabra creadora de Dios en su máxima expresión, creando de la nada, y la otra es tomando materia ya existente. Dice que el Señor tomó del polvo de la tierra, ¿verdad? Formó al hombre y luego insufló en él aliento de vida. Así que hay la distinción allí. Hay una diferencia bien clara. Por eso ustedes ven que el apóstol Juan comienza su evangelio atacando el aspecto de esta secta de los gnósticos, ¿sí? Él comienza allí, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Sí? No comienza como Mateo, con genealogías o con Lucas, porque él atacó directamente eso. Los gnósticos decían que Jesús era un espíritu, ¿verdad? Con apariencia de ser humano. ¿Sí? Especialmente una secta llamada los docetistas. Entonces el apóstol Juan ataca directamente aquello y nos pone a nosotros en el contexto de lo que es la palabra, el poder de la palabra creadora de Dios. Y ese mismo poder está, ¿verdad?, en su palabra escrita, y eso es maravilloso para nosotros, porque no estamos manejando una cosa que salió como que de capricho de alguien, no. El mismo Dios inspiró todo, mantuvo todo de una manera tan sagrada, ¿verdad? Que inclusive tiempo atrás hablamos de esa secta de los esenios, que eran celosos en la traducción de la palabra de Dios, ¿sí? Que ellos se cambiaban la vestidura cada vez que iban a escribir el nombre Yahvé, y cambiaban la pluma, ¿sí? Eso es reverencia, ¿verdad? Eso es reverencia. Y ya por último, luego cuando se fue degradando el respeto por la cosa de Dios, entonces fue que ellos cambiaron, los masoretas, ¿verdad? Los estudiosos cambiaron, en vez de Yahvé, colocaron Adonai, ¿sí? Entonces ya le era más fácil, como siempre el ser humano buscando las cosas fáciles, ¿verdad? Porque cuando escribían Yahvé era muy diferente. Ellos consideraban, ¿verdad?, aquello como una cosa muy sagrada. Entonces, para evitar tanto protocolo, cambiaron y ya no decían Yahvé, sino Adonai, que significa el Señor. Pero, mis hermanos, cuando nosotros consideramos en nuestra mente, en nuestro corazón, la sacralidad de todo lo que Dios nos ha dado, ¿verdad?, lo sagrado de las cosas, mis queridos hermanos, nosotros rendimos fiel alabanza a nuestro Dios, ¿verdad? Amén. Porque lo que ha pasado
con la palabra de Dios es que el hombre la ha querido seccionar, la ha querido quitar y decir, ¿verdad? Y colocarse como árbitro de algo tan sagrado al decir esto es inspirado, esto no. Dice la Escritura, toda Escritura es inspirada por Dios. Amén. Sí, más adelante vamos a tocar esa parte. Así que, ¿qué otra cosa podríamos agregar, hermano? Bueno, podemos decir que la palabra de Dios tiene ese poder que hemos estado hablando, ese poder creativo, pero al mismo tiempo tenemos que ponernos a pensar nosotros, ¿qué ganamos nosotros con eso? ¿Cuál es el beneficio que nosotros sacamos? El beneficio que nosotros sacamos es que hay una gran diferencia entre cuando Dios habla y entonces lo que Él dice viene a existir. Nosotros leemos la palabra y nos acercamos, estamos leyendo lo que ya está escrito. Todo lo que nosotros estamos hablando aquí es porque ya lo hemos leído en alguna parte, porque lo hemos estudiado, porque lo hemos analizado. Dios no necesita de eso. El hermano Walter dio un punto muy importante cuando usted dijo que Él hizo todo de la nada. Y entonces Walter dijo, no necesita. Él no necesita de nada. Lo que Él necesita simplemente abre la boca y se da. Pero Él es un Dios tan maravilloso que Él no busca ostentación. Él busca lo que se necesita. Y eso es lo que nosotros tenemos aquí con la palabra de Él escrita. Por eso me gusta la forma como pone la lección de lo que estamos estudiando a lo que viene el próximo día, el día martes. Me gusta lo que vamos a estudiar porque va compenetrado con lo que acabamos de ver en el día lunes. Ciertamente, ¿verdad? Porque es que, o sea, todas las cosas que Dios hace tienen un fin, tienen una utilidad. Amén. Amén. Él no es un Dios que se complace solamente en demostrar su poder, ¿verdad? Para necesita mostrar su poder. simplemente, ¿no? Para entender como a veces nosotros entendemos a los dioses que el hombre ha creado, que hemos nosotros creado, ¿verdad? Entonces, la palabra es tan poderosa que dice, transforma la naturaleza y vuelve a crear el alma a la imagen de Dios. Por eso la palabra de Dios tiene ese poder para crear y recrear, ¿sí? Crear y recrear. De hecho, todos los santos de todas las edades, por la gracia de Dios, habitaremos en una tierra recreada por el mismo Dios, ¿verdad? Amén. Así que estos son las características de ese poder creador de la palabra de Dios. Y anunciaba el hermano William el siguiente punto, la siguiente parte de la lección, los beneficios de estudiar la palabra de Dios. Me gusta mucho cómo lo pone Pedro. Yo he leído a Pedro no sé cuántas veces, he leído esta lectura bíblica, pero es verdaderamente fascinante cómo este grupo de personas o la persona que hizo esta lección lo pone en el momento indicado, en el momento preciso. Dice que el apóstol Pedro nos dice que a través de las promesas de las Escrituras llegamos a ser participantes de la naturaleza divina. Y me recuerda algo que dice nuestra profeta Ellen White. Dice que cuando nosotros contemplamos a Jesús, nos vamos asemejando a Él. Y qué mejor manera, si no fuese por la Biblia, nosotros no tendríamos conocimiento de la redención. Porque la naturaleza nos muestra muchas cosas muy bonitas de Dios, nos muestra su poder. Pero ya de la redención, ya que nosotros podemos ser perdonados, solamente lo encontramos a través de la Biblia. Y cuando nosotros vemos qué se necesitó para esa salvación, que es gratis, pero no fue barata, entonces vamos poniendo las cosas en su lugar y nos damos cuenta que entre más miremos a Jesús, entre más leamos de Jesús, en lo más que nosotros dejemos que Jesús habite en nuestros corazones, nos vamos a ir semejando a Él. Vamos a ir teniendo esa semejanza a Él, que es la que en realidad nos hace participantes de la naturaleza divina. Amén. Amén. ¿Qué otro beneficio, mi hermano Walter, encontramos
al estudiar la palabra de Dios. Hay un consejo que se le da a Timoteo, dice: no te olvides de lo que has aprendido en las Santas Escrituras, porque estas te dan salvación, estas te llevan a la salvación. O sea, la palabra de Dios nos llena, nos lleva, como decía el hermano William, ¿a quién encontramos en la palabra del Señor? A Dios. Entonces, si encontramos a Cristo Jesús en la palabra, no nos olvidemos de lo que hemos aprendido, porque siempre y cuando nosotros reconozcamos que Cristo Jesús está a nuestro lado, que Él es el que nos está cuidando, que es el que nos está proveyendo, entonces nunca nos vamos a olvidar de Él. ¿Y quién de nosotros? O sea, yo era un niño prodigio para mi madre, era un niño excelentísimo, era un niño perfecto, pero me expulsaron de 3 colegios y no me dejaban estudiar más. ¿Por qué? Porque delante de mi madre yo era una cosa y detrás de mi madre yo era otra cosa. Entonces, nosotros tenemos que reconocer, la ventaja es estudiar la palabra, reconocer que Dios está siempre presente, y cuando nosotros reconocemos que Dios está siempre presente y lo reconocemos delante de nosotros, nuestra vida va a ser íntegra. Nunca nos olvidemos de la palabra nos lleva a ese conocimiento que Dios siempre está presente y nos santifica. Amén. Entonces, vemos ahí las utilidades que tenemos, ¿verdad? Útil para enseñar, dice el mismo Timoteo, y revela la verdad y expone el error. Hay mucha gente, aquí hay algo que aclarar, ¿verdad? Porque hay mucha gente que se especializa en conocer el error, y es un error, ¿verdad? Porque nosotros debemos estudiar la verdad para poder reconocer el error. Yo siempre comparo esto a los músicos, ¿verdad? Un músico que aprende a tocar un instrumento, nomás le da una pasada, un guitarrista, nomás que rasca las 6 cuerdas de la guitarra y él sabe, ¿está afinada o está desafinada? Un pianista toca una armonía allí, ¿verdad? Y él sabe, oye, esta tecla de do o de re está desafinada. ¿Por qué? Porque aprendió y tiene su oído educado para con eso. Igual es cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, ¿verdad? Y cuando hay algo que nos dicen que no está de acuerdo a la palabra, nosotros inmediatamente reaccionamos: oye, no está bien esto que se está diciendo o que se está exponiendo. Entonces debemos de estudiar la verdad para que nosotros podamos entenderla, para que tengamos la credibilidad de decirle a los demás cómo puede bendecir su vida también estudiando la palabra, ¿verdad? Así que es interesante que nosotros reconozcamos los beneficios de estudiar la palabra de Dios. Dice también que hace sabio al humilde, ¿sí? Hace sabio al humilde. Quiere decir que para entender la palabra de Dios no necesitamos tantas cosas, ¿verdad? O un título universitario, ¿sí? Lo que lo hemos podido hacer, pues lo hemos hecho, ¿verdad? Pero qué bendición tiene la Biblia, que al abrirla ella misma se interpreta y enseña y hace sabio al que humildemente va buscando en ella la verdad. Ahora, aparte de entender todos los beneficios, está el momento de la aplicación, aplicar la palabra de Dios, porque no podemos quedar, mis hermanos, como hacían esta corriente que surgió por allá en la Edad Media, los ascetas. Los ascetas, ellos estudiaban en los conventos, o se iban por allá a los lugares apartados a estudiar, pero cuando volvían a interactuar con la gente, ellos sentían que tenían lo mismo, ¿sí? No habían cambiado mucho, ¿sí? Por eso es que ese tipo de comportamiento en lo espiritual no es tan saludable, ¿verdad? El que yo me encierre solamente a estudiar y trate de tomar para mí y no comparta. Los grandes milagros del Señor fueron porque se compartieron, ¿verdad? Se compartieron. Si vemos cómo allá en la alimentación de los 5,000, el Señor tomó de una porción pequeña de alimentos
dio su bendición sobre eso y comenzó a repartir. Y dice que él tomaba y daba a sus discípulos y sus discípulos repartían a la gente. Él es una cadena, ¿verdad? Los milagros se producen de esa manera. Así que, ¿cómo nosotros aplicamos? Porque hay que estar bien claros. Los primeros que debemos aplicar lo que aprendemos somos nosotros. Amén. O sea, yo no estudio la Biblia para estar aplicándosela al hermano o a la hermana, sino primeramente ¿a quién? Amén. A mí. Sí, Amén. a mí. Eso hay que tenerlo bien claro, ¿no? ¿Qué más podemos agregar, hermano Hugo? No sé, me quedé verdaderamente con la mente en blanco cuando usted dijo de que los ascetas estudiaban y no se les veía ese cambio. Y digo, ¿será que yo soy así también? ¿Será que yo en tanto tiempo que llevo estudiando la Biblia soy la misma persona? Porque yo he visto personas aquí que las conocí cuando recién llegué y tenían un temperamento terrible, y el temperamento que tienen hoy es peor. Entonces, el estudio de la palabra del Señor, si no nos transforma, si yo me voy a estar peleando en la iglesia con todo el mundo, yo creo que necesito cambiar mi actitud. No es cuestión de que yo vengo y escucho, wow, me gusta lo que dijeron, pero no lo aplico en mi vida. Lo mismo pasa con la palabra del Señor. Yo me he puesto a analizar la palabra de Dios y si alguien alguna vez me acusara a mí y me fueran a condenar por yo leer la palabra de Dios, mi primera pregunta sería: ¿en qué ofendo yo a la gente siguiendo la palabra de Dios? No leyéndola, porque volvemos a lo mismo, la leo y no la aplico. Pero si yo aplico la palabra de Dios a mi vida, ¿qué va a ocurrir? Acúsenme de algo. No pueden acusarme de nada. ¿Qué pasó con Gandhi? Gandhi leyó la Biblia y se quedó fascinado. Fue a la iglesia porque quería conocer del cristianismo y le dijeron que no podía estar allí, porque con esa ropa y todo lo sacaron de la iglesia. Y él dijo: la verdad que el cristianismo es bueno, lo malo del cristianismo son los cristianos. Y es lo que ocurre en nuestras vidas. ¿Qué ejemplo nosotros estamos dando? Muy sencillo, no estamos aplicando la palabra de Dios a nuestras vidas. Aquí hay muchas cosas que nosotros podemos analizar, pero mi punto que yo quiero traer es ese. Si la palabra de Dios me ha dejado donde yo estaba hace 5 años, entonces mejor vamos a leer el Corán, vamos a leer otro libro, porque la palabra de Dios no ha hecho nada en mi vida. Cuando hace algo en mi vida, es el mismo problema cuando la gente comienza a buscar cosas que no entienden la Biblia. Quiere explicación. ¿Qué quiere decir esto? ¿Quiénes son los 144,000? Y un poco de preguntas. ¿Por qué no nos vamos a lo que entendemos? Vamos primero a lo que no entendemos y el mismo Señor nos llevará a donde Él quiere que nosotros estemos. Aprender lo que nosotros en realidad necesitamos. Sí, como la experiencia que yo conté a aquel caballero que había estudiado. Yo estudié con él la Biblia, pero él tenía una pregunta que él quería que Dios se la respondiera. Él decía, pero cuando lleguemos al cielo, yo que he tenido 3 esposas, cuando lleguemos al cielo, ¿cuál será la mía? Y yo le decía, pero bueno, si tú te conviertes al Señor, si tú le pides al Señor, eso está en manos de Él. Tú no puedes, ¿verdad?, arriesgar tu salvación solamente si no te contestan esa pregunta. No, pero es que yo quiero que me contesten esa pregunta. Mira, yo no te la puedo contestar, le decía. Así que pídele al Señor, órale al Señor que te dé, reposo sobre esa inquietud para que tú puedas entregar su vida a Él. Y hay gente así. Y simplemente, como el hermano William decía algo interesante, ¿verdad? Que bueno, si la Biblia no hace nada por mí, o es que yo no permito que la Biblia haga algo por mí. Exactamente. ¿Sí? No permito porque la palabra, hemos escuchado, tiene poder y transforma, pero si yo no dejo, ¿verdad? Si yo no dejo que la Biblia me penetre, ¿sí?
Yo tengo entonces que tomar otra actitud respecto a estas cosas, ¿verdad? En cuanto a la aplicación. Hermano Walter, ¿qué otra cosa podríamos agregar? Siguiendo a eso, pues dice allá a Pablo, le dijeron, por poco me persuades. La palabra de Dios tiene poder. Amén. Pero nosotros cerramos nuestros corazones para que ella no penetre. No es la palabra, sino nosotros que la rechazamos. Y siguiendo el punto de aplicar la palabra, tenemos que aplicar la palabra. ¿Y cómo podemos aplicar la palabra? Número 1, reconociendo que somos pecadores. Amén. Si nosotros no reconocemos que somos pecadores, entonces cuando entramos y nos relacionamos con nuestros hermanos, si ya nosotros no somos pecadores, le vamos a ver los pecados a todos los hermanos. Entonces no andamos en la luz. Y si andamos en la luz, entonces vamos a estar en comunión con nuestros hermanos. No importa lo que sea, no importa cómo ande. Y eso viene en la lección de la próxima semana. Tenemos que ver a nuestros hermanos con los ojos que Cristo Jesús miró a nuestros hermanos. Con compasión. Reconozcamos, confesemos nuestros pecados a cada momento, en todo momento, en todo lugar, que el Espíritu Santo nos toque, que nos haga ver que estamos equivocados. El miércoles estaba yo conversando y dije algunas cosas y el Espíritu Santo me reprendió. Porque ¿quién soy yo para hablar de un hermano? ¿Quién soy yo para ver? Entonces hablamos de un hermano y no sentimos nada, ni nos da cosquilla. Eso es que nosotros nos sentimos dioses, nos sentimos que ya no estamos pecando. Cuando nosotros nos sintamos pecadores, cuando nosotros nos sintamos realmente como nosotros somos pecadores y debemos confesar nuestros pecados, el Espíritu Santo va a trabajar en nosotros, nos va a reprender, y si nosotros nos arrepentimos, Él nos vamos a confesar nuestros pecados, Él nos va a perdonar y nos va a dar alivio y paz. Amén. Eso es aplicar la palabra, llegar a paz, reconociendo que todo depende de Él, que todo lo que viene de Él, todo viene de Él, y no es nosotros, como decía la lección de esta semana, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero todo eso que nosotros podemos hacer es en Cristo. Es Cristo el que lo hace y no nosotros. Y Él nos suple nuestras necesidades, tal y como nosotros la tengamos. Exacto. Ciertamente todo este reconocimiento pues nos prepara para el siguiente paso, que es ya compartir la palabra. Sí. Si yo no he entendido la palabra, si yo no he permitido que la palabra haga cambios en mí, por eso es que aquellas expresiones que a veces escuchamos en el círculo cristiano de nuestra iglesia a veces, ¿verdad? Pero es que yo soy así. Yo soy así y yo tengo que hacer las cosas así. Pero ¿qué has permitido tú que haga el Espíritu Santo en ti si hace 15 años atrás conociste al Señor y todavía tú eres así? ¿Sí? O sea, ¿Qué ha podido cambiar el Espíritu Santo en ti? ¿Qué le has permitido que el Espíritu cambie en ti? Es una pregunta para reflexionar, ¿verdad? Porque uno tiene que reconocer, lo que, y mi experiencia personal me hizo reconocer en un momento dado, y yo le agradezco a Dios por eso, de que yo hablaba sin pensar, contestaba sin pensar, como haciéndome creer pues el célebre, especialmente en el círculo de mi hogar. Y eso me llevó a pensar en un momento dado que yo tenía que cambiar, porque no era la mejor actitud. Y yo creo que se los he contado aquí a ustedes. Desde una vez que le di una contesta impropia a mi madre, y mi madre sacó la mano y me dio, ¿verdad? Y por ahí me lastimó el tabique y me rompió la parte de arriba del labio y me dio fuerte. Bueno. Y yo vi la cara de mis hermanitos así mirando aquel espectáculo, y yo en ese momento yo dije, Señor, esto no puede ser. Y yo me acuerdo que yo tenía 14 años, pero esto no puede seguir así, Señor. Yo soy el mayor. Mire, o sea, el rostro de mis hermanitos mirándome, ¿verdad? Y luego mi abuela llegó y me curó y esto y aquello, y se me pararon la hemorragia, pero esas cosas y tuve que entender como un golpe. Qué bueno es cuando a uno lo aconsejan y uno, ¿verdad?, recibe el consejo y no tiene que pasar por esos momentos duros.
de verse con un dolor encima para poder reconocer que uno está haciendo mal. Y esa es una de las cosas que el Señor quiere evitarnos a través de su palabra. Cuando nosotros aplicamos la palabra a nosotros mismos, el Señor nos quiere evitar vergüenza delante de los demás, nos quiere evitar malos ratos delante de los demás, imprecisiones en nuestras palabras y comportamientos delante de los demás. Entonces allí estamos ciertamente preparados por el Señor para cumplir la misión, que es compartir la palabra, que ya es la parte del jueves de la lección, ¿verdad? Compartir la palabra. ¿Qué podríamos agregar ahí, hermano William? Pues me alegro lo que le pasó, pastor, porque le pararon la hemorragia que en realidad le deberían de haber parado. Pero la otra hemorragia, la espiritual, menos mal que usted la dejó que siguiera atacándolo para poder cambiar. A veces todos necesitamos una hemorragia de esa clase. Y me identifico mucho con usted porque yo he tenido una actitud siempre en mi casa la misma. En mi casa lo que yo decía era sin pensar, porque el conocimiento que yo he tenido, macho. Y entonces, ¿a dónde voy? ¿Qué gano yo con eso? A veces ofendemos a las personas y quedamos orongos, como que si nada hubiera pasado. No, nosotros tenemos que pensar en las otras personas. Compartir la palabra. Compartir la palabra es algo que nosotros no nos podemos aventurar a hacer a menos que no hayamos pasado por los procesos que hemos visto antes. Leer la palabra de Dios, afincarla en nuestro corazón, permitir que el Espíritu nos transforme, y ya así nosotros tenemos una razón para poderle hablar a una persona, tenemos la capacidad para compartir ese conocimiento. Cuando nosotros vamos a compartir ese conocimiento con una persona y no somos guiados por el Espíritu Santo, no estamos haciendo absolutamente nada. Esa persona le vamos a decir cosas que la van a ofender, que no nos va a poner cuidado de lo que estamos haciendo. La palabra de Dios necesita ser compartida, porque cuando uno tiene una noticia buena, yo recuerdo cuando comencé a salir con mi esposa, por muchas razones no queríamos que nadie se diera cuenta. Y entonces mi corazón estaba oprimido porque lo que yo quería era contarle a todo el mundo: mira con quién estoy saliendo. Estoy saliendo con cualquiera, estoy saliendo con Iris. Y entonces cuando ya lo pude hacer, me dio mucha alegría porque ya yo podía decirle al mundo, ya el mundo se daba cuenta. Lo mismo pasa con la palabra del Señor. Cuando a mí no hay nada que me dé más gozo que compartir la palabra del Señor. Nosotros tenemos un grupo a las 6 de la mañana, nos unimos a orar. Tenemos otro a las 9 de la noche a orar. Tenemos el grupo hoy sábado a las 5 de la tarde para orar. Tenemos el estudio de la lección los viernes a las 6 de la tarde. Y todas estas cosas, a mí lo único que me produce eso es un gozo. En realidad yo no he sentido mucho la ausencia. Bueno, todos los sábados yo he estado aquí, gracias a Dios, pero me produce mucho gozo y no he sentido tanto la pandemia porque he estado muy ocupado en las cosas de mi padre. En los negocios de mi padre he estado ocupado, entonces no he tenido tiempo de vez en cuando oigo que cada día batimos el récord de nuevos muertos y más infectados. Pero de allí eso no me ha hecho ningún, y espero que el Señor me continúe protegiendo, porque no es que yo estoy haciendo las cosas bien y por eso no me ha pasado absolutamente nada. No, es por la gracia y por la misericordia de mi Padre Celestial. Amén. Ha tenido compasión conmigo y me ha protegido. Eso es todo. Ciertamente. Bueno, Walter. Que prediques la palabra a tiempo y a destiempo, es lo que dice. Pero, ¿qué es lo que vamos a predicar y qué es lo que vamos a compartir? O sea, nosotros sabemos que el pueblo israelita, Dios le abrió el mar y lo pasó para el otro lado. Dios le alimentó con maná y por 40 años Dios sacó agua de la tierra. Dios hizo tantas cosas por el pueblo israelita. O sea, en ti,
¿Cómo vas a contar? ¿Qué es lo que vas a contar? Vas a contar y vas a decir lo que Dios ha hecho en tu vida. Es una experiencia a diario. Cómo Dios ha abierto el mar en tu vida. Cómo Dios te ha alimentado en tu vida. Cómo Dios ha aumentado los peces en tu vida. Entonces, tú tienes que tener una experiencia. Tenemos que tener una experiencia a diaria con Dios. Tu experiencia, mi experiencia con el Señor es lo que nosotros vamos a contar. Y entonces nadie nos va a decir nada a nosotros y nadie va a negar lo que nosotros podemos decir de lo que Dios está haciendo por nosotros. El otro día una de las hermanitas contó que una de sus hijas la habían declarado muerta, que todo el mundo andaba buscando el ataúd y haciendo arreglos para el entierro de su hija, y ella decía en su corazón: mi hija no está muerta. Oró, dice que su hija revivió, que su hija volvió a la vida. Yo le puedo decir a ella que es mentira, pero nadie le puede decir a ella que es mentira, porque ella experimentó eso con Cristo Jesús, cara a cara con el Señor. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? Experimentar un abrazo con Cristo Jesús, levantarnos con Cristo Jesús, caminar en el día con Cristo Jesús, acostarnos con Cristo Jesús, ver las grandes maravillas en nuestros ojos, en nuestra vida. Y entonces nosotros vamos a predicar la palabra del Señor con poder, porque nadie nos va a sacar eso de nuestros corazones. Amén. Amén. Indudablemente somos bendecidos al hacer este trabajo, que bien pudiera el Señor encargárselo a los ángeles, pero nos ha permitido a nosotros hacer este trabajo. Yo siempre me pregunto, ¿qué tal si aquí en el condado Miami-Dade 4 ángeles poderosos se pusieran en los 4 ángulos de este condado y comenzaran a sonar una trompeta y apretar? Todo el mundo miraría, todo el mundo tomaría acción, ¿verdad? Pero el Señor permite que seamos nosotros, y por algo está este templo aquí en este lugar, hermano. Amén. Sí, porque la luz que el Señor enciende, nosotros no debemos dejarlo apagar, aún en el más humilde poblado a donde usted y yo podamos llegar, y donde el Señor haya permitido que se encienda una luz con el conocimiento del Evangelio. Allí debemos nosotros ayudar, ¿verdad? Y llegar a compartir, como decía el hermano Walter, de nuestra experiencia, del testimonio que hemos tenido, de los cambios que hemos experimentado en nuestras vidas. Y el Señor va a bendecir, ¿verdad? Toda palabra que salga de nuestra boca va a ser autorizada indudablemente por Él. Por eso debemos tener cuidado hoy día, donde hay tanta información, donde usted puede meterse al internet y usted consigue predicaciones sobre todo. Todo el mundo está queriendo compartir, pero en estos días escuchaba un comentarista y decía: mire, no todo lo que dice todos los predicadores hay que creerlo. Confróntelo usted con la palabra de Dios. Amén. Si no dice conforme a la ley y el testimonio, pues usted tiene que buscar, ¿verdad?, la opción verdadera. Entonces, hermanos, pero aparte de todo eso, usted puede encontrar y estudiar, tomar 4 o 5 digamos, vertientes de la lección de la escuela sabática en 4 o 5 individuos diferentes. Pero qué bueno es cuando usted abre la Biblia y se sienta, ¿verdad? Ahí el Espíritu Santo lo impresiona a usted. Usted no está comiendo alimento que ya otro mascó. Usted está tomando todo el nutriente directamente de la palabra de Dios, y ahí el Espíritu Santo le puede impresionar a usted con un mensaje para resolver problemas en su propia vida. Amén. ¿Sí? Yo no digo que no se mire, que no se compare, ¿verdad?, los predicadores ni los diferentes tipos de corrientes de pensamiento que hoy día. Por eso hay que estudiar la palabra para ser maduros en reconocer qué tipo de pensamiento me está llevando fulano de tal a tener, o sutano, ¿verdad? Yo no digo que no se escuche, claro que se tiene que escuchar, pero es bueno reconocer la fórmula y el consejo del apóstol. Dice: escudriñarlo todo
pero retener lo bueno. Hermano William. Ah, Amén. me hace caer en cuenta usted de lo que acaba de decir, de que yo escuché en estos días me gusta escuchar diferentes pastores algunas veces, y estaba escuchando un pastor que comenzó con la misma retórica. Tenemos que aferrarnos a lo que dice la palabra de Dios. Por ejemplo, en el 4º mandamiento dice, honrarás a tu padre y a tu madre. ¿Cómo? ¿Ese es el 4º mandamiento? El 4º mandamiento es guardarás el sábado. Pero lo que pasa es que se basan a lo que les han enseñado, donde se ha eliminado el 2º mandamiento y vamos repitiendo como el loro. Y como oí que un pastor dijo que teníamos que leer la Biblia, me pareció muy bonito, entonces vamos a aconsejarle a la gente que lean la Biblia. Pero mientras tanto, como yo no sé, déjeme yo digo cualquier mentira. Por favor. La culpa, yo no le echo ni la culpa a él. Yo le echo la culpa al que se sienta a escucharlo a él y no compara con la Biblia. Si él me dice que es el 4º mandamiento, abro la Biblia en Éxodos capítulo 20 y ahí están los mandamientos. Ahí me dice cuál es el 4º mandamiento. Ahí me dice que el 5º mandamiento es honrarás a tu padre y a tu madre. De manera que si nosotros nos vamos a sentar frente a un televisor, como lo hago yo, tenemos que tener la Biblia a un lado y asegurarnos ser más, ¿cómo es que dice Pablo acerca de los de Berea? Más, bueno, él dice una palabra, exaltándolos a ellos, porque eran en realidad, les gustaba comparar con la palabra de Dios. No es cuestión de que, bueno, el pastor dijo, el pastor Bullón el otro día hablaba de un pastor que llegó a una iglesia y les dijo, aquí no se puede celebrar más cumpleaños. Dijo, ¿pero por qué? Entonces la iglesia se dividió, unos que sí, otros que no. Y el pastor vino y le preguntó a él, le dijo, pastor, ¿pero qué es lo que pasa? ¿Por qué no se puede celebrar más cumpleaños? No, porque mire usted, la Biblia no habla de cumpleaños, y cuando habla de cumpleaños es muy pagano. Son cosas terribles las que han ocurrido ahí. Dice, sí, pero lo que yo quiero es que usted me muestre en la Biblia dónde dice que no se deben de celebrar. Bueno, yo escuché a tal pastor diciéndolo. Ahí es donde viene el problema. Yo escuché a tal pastor que estaba diciendo eso. No. ¿Qué me dice la palabra de Dios? Eso es lo que nosotros tenemos que asegurar. Lo que diga la palabra de Dios, esa es la palabra de Dios. Bien, hermanos, vamos a finalizar acá, ¿verdad? Así que todos estos consejos que hemos estudiado y repasado en esta mañana, quiere el Señor nos sirvan, ¿verdad?, para seguir adelante, siendo utilizados por el Señor, pero también siendo preparados por su santa palabra. La Biblia, y solo la Biblia, es nuestra regla de fe y práctica. Amén. Dios nos bendiga y nos capacite para que cada día nosotros podamos entenderla, podamos sacar provecho a cada enseñanza y podamos aplicarlo a nuestra manera de vivir como cristianos. Dios nos bendiga. Amén. Amén. Vamos a finalizar cantando el himno número 206 para dar luego a la otra parte, pasar a la otra parte. Vamos a colocarnos en pie.